Saludos, soy Néstor Sánchez, graduado en fisioterapia, experto en psiconeuroinmunología clínica. También he hecho un máster en biología humana y soy máster practitioner en programación neurolingüística. Y estoy aquí para explicarles las causas y los tratamientos para cuando tenemos el vientre distendido, el vientre hinchado. Bien. Realmente, si observamos un poco la literatura, veremos que se describen 4 causas principales para tener esta distensión, este disconfort abdominal que muchas personas sufren. La primera es un aumento del lumen intestinal, un aumento de bien ya sea gas, bien ya sean heces que tenemos en el intestino. La segunda causa tiene que ver más con las dificultades en la eliminación de todos los residuos que quedan tras el proceso digestivo. Hay una tercera causa, que es un movimiento paradójico de la musculatura abdominal. Digamos que hay una distensión de la pared abdominal y una contracción excesiva del diafragma que presiona sobre las vísceras, generando esta distensión muy observable en muchos casos. Y por último, hay un último factor que es la sensación o el aumento de la sensación de las sensaciones corporales en el abdomen, de manera que las personas sienten que tienen un estómago muy lleno, muy distendido, cuando realmente estéticamente no tenemos por qué observarlo. De estas 4 causas hablaremos de la más común de todas, que es la distensión abdominal por una acumulación de gas. Y hablaremos de esta causa, 1, porque es la más común, y 2, por la que más tiene que ver con la fisioterapia. ¿Vale? Nos encontramos con este tipo de vientres, que seguro que os suenan, y esto principalmente tiene que ver con que los alimentos que consumimos fermentan en exceso. Quiero que entendáis que, aparte de tener que ver con un problema estético, aparte de que hay un disconfort claro, desde un punto de vista de la fisioterapia, es un factor a tener en cuenta, porque si nosotros vemos un abdomen por dentro, como el que tenemos aquí, todas las vísceras están muy colocaditas y el hecho de que haya un aumento del volumen del aparato digestivo por esa acumulación de gas hace que toda la mecánica corporal cambie. Entonces, veamos qué ocurre para que haya ese exceso de fermentación, esa acumulación de gas en el aparato digestivo, que nos da estas sensaciones de que siempre me encuentro lleno, de este disconfort que muchas personas refieren. Bien. Básicamente, cuando nosotros comemos, tenemos que procesar los alimentos para que sean absorbidos mediante 3 factores principales. Número 1, en el estómago vamos a producir jugos gástricos, ácido clorhídrico, que eso va a inducir que un poquito más adelante nuestro páncreas produzca unas enzimas, las llamadas enzimas pancreáticas, y la bilis se contraiga la vesícula biliar se contraiga produciendo bilis, que va a ayudar en el procesamiento sobre todo de las grasas. Cuando esto funciona bien, pues todo es maravilloso y fantástico. Yo proceso de una manera adecuada los alimentos, absorbo lo que toca y soy capaz de eliminar el resto. Cuando yo no proceso los alimentos como toca o además en mi aparato digestivo alto tengo más bacterias de las que debería tener, es normal que los alimentos, por las propias bacterias que se encuentran en el intestino, fermenten. Por lo tanto, a la observación de esta fermentación por un mal procesamiento causado bien por no producir jugos gástricos, por no producir enzimas pancreáticas o por no producir una bilis como toca, lo que también puede pasar es que se nos acumulen demasiadas bacterias en la parte alta del aparato digestivo. Si vemos la imagen, en realidad, esta famosa flora intestinal que ahora está tan de moda y que nos ayuda en tantos aspectos, se acumula sobre todo en la parte baja del aparato digestivo, mientras que en la parte alta tenemos pocas bacterias. Cuando por diversas razones hay una migración de bacterias desde el intestino grueso hacia el intestino delgado, como vemos aquí, lo que está en verde tiene que ver con una proliferación de un aumento de bacterias en esa parte del tubo digestivo. Digamos que cuando las bacterias suben hacia el intestino delgado, empezamos a fermentar mucho antes los alimentos. Y cuando estos alimentos fermentan mucho antes, tenemos estos problemas de fermentación o de acumulación de gas. A esto se le llama sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y es algo que ahora está muy de moda y se asocia a infinidad de patologías digestivas más graves. Bien, por tanto, tenemos que saber que una de las causas principales de que tengamos
un vientre hinchado tiene que ver con un exceso de fermentación, con una acumulación excesiva de gas en el estómago, que no es muy grave, pero es muy molesto. Las personas que lo sufren sienten mucho disconfort. Observemos qué concretamente protagonista a protagonista le ocurre para que facilite la fermentación. Número 1, como hemos dicho, el estómago. El estómago tiene que producir un ácido clorhídrico que va a permitir degradar muchísimo los alimentos. Entonces, por diversas razones, por ejemplo, bien porque durante mucho tiempo, porque he tenido una infección durante mucho tiempo, el famoso Helicobacter pylori, bien porque he comido una nutrición extremadamente desbalanceada, normalmente asociada a un bajo consumo de proteínas, que son el macronutriente que más estimula la producción de ácido clorhídrico. Bien, por ejemplo, por un consumo de los mal llamados protectores gástricos, porque en realidad son unos inhibidores de la función gástrica, como el omeprazol o otros protectores, que van a impedir que el estómago haga su función. Y si el estómago no hace su función, número 1, van a entrar más bacterias por vía oral que el ácido clorhídrico no va a matar, y número 2, como no procesamos los alimentos, estos van a tener tendencia a fermentar. Existen también otras muchas causas. Cualquier proceso inflamatorio de larga duración en el estómago va a tener que ver con esa dificultad de procesar los alimentos aquí arriba. Y cuando nosotros notamos eso, tenemos algunas intervenciones muy básicas, pero en muchos casos muy efectivas. El zumo de limón, como una ayuda, como un estímulo acidificante del estómago, es interesante. El apio también es un buen producto de estimulación de la producción de ácido clorhídrico, igual que las hojas verdes. El jengibre es una de las herramientas terapéuticas a este nivel que más se utilizan. Viene de la naturopatía clásica, pero actualmente se ha visto que tiene una capacidad de estimular la producción de ácido clorhídrico muy importante. Y también parece ser que, aunque las flores amargas como el boldo tienen más que ver con estímulos coleréticos, es decir, con la producción de bilis, también ayudan en la producción de ácido clorhídrico. Por tanto, si yo quiero estimular la producción de jugos gástricos, básicamente podré tomar un poco de zumo de limón antes de las comidas y probablemente añadir algo de jengibre o tomarme una infusión de jengibre al comer las comidas para procesar bien los alimentos y que estos no fermenten. Aparte del estómago, tenemos también la producción, si seguimos bajando por el aparato digestivo, la producción de bilis y de enzimas pancreáticas. Para ello, normalmente lo podremos estimular bien con alimentos grasos, por ejemplo, el típico remedio de las abuelas de tomar una cucharadita de aceite de oliva por las mañanas tiene que ver con eso. Como hemos comentado anteriormente, también todo el gusto amargo es también un estímulo colerético. En definitiva, como la bilis, aparte de degradar las grasas, es un elemento altamente antibacteriano, y el gusto amargo, desde un punto de vista biológico, lo asociamos a un posible consumo de algo que puede estar infectado, pues lo que vemos es que ante ese gusto amargo vamos a liberar mecanismos antibióticos que nos van a ayudar a degradar los alimentos y también a controlar ese sobrecrecimiento bacteriano que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, este remedio típico de una cucharadita de aceite de oliva por la mañana es algo que también podemos integrar en nuestro día a día si sufrimos de un vientre hinchado. Además, este remedio adquiere aún más importancia si el tipo de gas que tenemos, cuando lo expulsamos, nos fijamos que, aunque sea un poco difícil hablar de esto, nos fijamos que no huele mucho. Los gases que no huelen, que normalmente son de metano, son producidos por unas bacterias llamadas metanogénicas, por esa producción de metano, y son altamente reguladas por la producción de bilis. Entonces, si nosotros sufrimos de esta distensión abdominal con unos gases que no huelen mucho y que además tenemos un poquito de estreñimiento, porque el metano inhibe los movimientos del intestino, el peristaltismo, veréis que esta cucharadita de aceite de oliva por la mañana va a ser altamente beneficiosa para nosotros.
Y por último, tenemos que hablar sobre el sobrecrecimiento bacteriano. Como veis aquí, lo que ocurre es que en el intestino delgado estas bacterias se han empezado a acumular y aunque yo las procese bien los alimentos, el hecho de que tenga tantos bichos hace que la fermentación sea muy excesiva. Para esto se han propuesto grandes remedios. Número 1, en 2012, una revista referente en gastroenterología, American Journal of Gastroenterology, propone una alimentación en la que se limitan aquellos alimentos que tienen tendencia a fermentar, lo que se llaman carbohidratos de rápida fermentación, llamada la dieta FODMAPs. Entonces, como aquí tienen, pueden encontrar en internet en cualquier lugar, lo que propone este tipo de dieta es, entre algunas frutas, elegir aquellas que fermentan menos que aquellas que fermentan más, elegir aquellas verduras que fermentan menos y eliminar aquellas que fermentan más. Lo mismo con aquellos productos que dificultan el proceso digestivo, entonces te recomienda que consumas mejor unos cereales que otros y también unos edulcorantes u otros. Por lo tanto, otra buena manera de moderar este vientre hinchado, ya vamos obteniendo herramientas suficientes, es consumir unos alimentos basados en esta dieta, que ahora es muy conocida y podéis obtener fácilmente por internet, que se llama la dieta FODMAPs. La otra gran causa de todo esto es entender cómo funciona la limpieza de nuestro aparato digestivo para que no queden residuos y que no se acumulen bacterias. El encargado, digamos, el basurero del aparato digestivo es lo que se llama el complejo migratorio motor. El complejo migratorio motor lo que hace es unas contracciones determinadas que eliminan los restos que quedan tras el paso del bolo alimenticio por el aparato digestivo. Es decir, una vez la comida ya se ha dirigido hacia el intestino grueso, volvemos a hacer unos movimientos para esos restritos que han quedado por los pliegues del intestino. Esto es importante porque, por ejemplo, si yo limpio muy bien la casa, pero luego no saco la basura y se acumulan restos, es normal que se acumulen bichitos. Pues en nuestro aparato digestivo pasa lo mismo. En un lugar que no tienen que haber muchas bacterias, si el complejo migratorio motor no funciona, es normal que empiecen a acumularse más bacterias de las que tocan. Entonces, lo interesante es conocer cómo funciona este complejo migratorio motor. De hecho, en la literatura se habla mucho de que este proceso, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, aparte de sufrirlo mucha gente, el índice de recidivas, es decir, de recaídas tras tratamiento, es muy alto. Y se cree que tiene que ver con una malfunción de este complejo migratorio motor. Este complejo se activa cuando hace tiempo que hemos comido, lógicamente, tiene que haber pasado ya la comida por el intestino delgado, por lo tanto, se activa cuando tenemos el estómago vacío y se inhibe completamente en el momento en que iniciamos el proceso digestivo de nuevo. Es decir, en el momento en que yo empiezo a comer de nuevo, la limpieza del tubo digestivo se para, porque el tubo digestivo va a tener que empezar a destinar la energía a procesar esos nuevos alimentos que llegan. Entonces, una de las intervenciones más fáciles y más efectivas para disminuir esta fermentación por un exceso de acumulación de bacterias va a tener que ver con espaciar un poquito más las comidas. Entonces, muchas personas que comen 5 o 7 veces al día no le dan tiempo a su cuerpo a activar el complejo migratorio motor, excepto la noche, a no ser que en muchos casos hay gente que incluso se levanta por la noche a picar, pero bueno, eso ya sería un extremo. Una buena manera de facilitar los mecanismos de limpieza es espaciar las comidas y centrarte en consumir 3 o incluso 2 comidas al día, aumentando la cantidad, pero dejando espacio entre ellas para que el cuerpo, una vez hecha la función digestiva, tenga tiempo para limpiar todos los restos antes de que llegue de nuevo otra vez comida. Por lo tanto, muy importante, si nosotros queremos disminuir la distensión abdominal, incluiremos en el proceso el espaciar un poquito más las comidas a lo largo del día. Muy bien. A su vez, básicamente el tratamiento principal para el sobrecrecimiento bacteriano es médico. Se utiliza un antibiótico que elimina el sobrecrecimiento de bacterias que ha habido en el intestino delgado. El problema con los antibióticos son los efectos secundarios que tienen.
Y tenemos aquí, y por suerte, hay un estudio de la Universidad Johns Hopkins que compara la efectividad del tratamiento con terapias naturales, lo compara con el tratamiento con un antibiótico convencional, y se observa que la efectividad es más o menos la misma en la mayoría de los casos. Por lo tanto, el primer tratamiento de elección debe ser el tratamiento natural porque tiene menos efectos secundarios, ¿no? Entonces, básicamente, lo que observan que tiene un buen efecto es una combinación de aceites esenciales de tomillo, de orégano, de melisa y el extracto de pau de arco. Por lo tanto, utilizar estas hierbas bien en forma de infusión, bien en forma de suplemento, nos va a ayudar también a moderar esta fermentación postpandrial, esta fermentación que tengo al rato de haber comido, ¿sí? ¿Cómo entonces reuniremos toda esta información y qué me tengo que llevar yo a casa si quiero ayudar a alguien o a mí mismo en el tratamiento de una distensión abdominal? Que puede tener que ver con un compromiso en mi espalda, puedo tener lumbalgias por tener una distensión abdominal, o simplemente porque no me gusta tener esta barriga de que parece que estoy embarazada de 3 meses, o porque cambia la mecánica de mi cuerpo, o simplemente porque el disconfort, en muchos casos, es la causa o el motivo principal. Pues, de manera resumida, si quieres disminuir tu vientre hinchado, tienes que comer libre de FODMAPs, libre de alimentos que tienen un exceso de fermentación, al menos durante un tiempo. Debes espaciar tus comidas. Toma una cucharadita de aceite de oliva con unas gotitas de limón por la mañana para estimular la liberación de bilis. Y añade infusiones de tomillo, de orégano y de jengibre después de cada una de las comidas. Y con esto, con esta cosita tan fácil, en muchos casos conseguiremos solucionar ese vientre hinchado que nos es tan molesto. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo vídeo.